Lección número 10, nueva era. En esta media horita que nos queda, voy a darles la primera parte de la charla de la nueva era y dentro de 15 días la vamos a terminar con unas diapositivas. Bien, vamos a hablar de la primera parte de la nueva era. Lección número 10. Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 15. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua cuando la mujer escapaba, con intención de arrasarla con su corriente. Palabra de Dios. ¿Por qué para hablar de la nueva era empiezo con este texto bíblico? Como un río de agua, el agua, una corriente. Resulta que hace algunos 20, 25 años empezó a hablarse con mucha intensidad de la famosa era de Acuario, la era de Acuario, del famoso aguador. Entonces, en todas partes aparecía el aguador derramando agua, empezaron a hablarnos de la era de Acuario, empezaron a hablarnos de una nueva era de la historia de la humanidad. Cualquier cantidad de personas, católicas incluso, sin fundamento de su fe, empezaron a abrazar una cantidad de prácticas orientales, ávidos de espiritualidad, ávidos de algo que saciara ese deseo de Dios en sus almas, porque es innegable que todos tenemos un profundo deseo de Dios en nuestra alma. Entonces, ávidos de saciar esa sed, empezaron a ingerir, empezaron a beber esa agua contaminada de la nueva era. Y terminaron en una indigestión religiosa tal, con un daño de estómago espiritual tal, con una infección, una contaminación espiritual tal, que muchos terminaron no solo saliendo de la Iglesia Católica, sino cayendo en prácticas esotéricas de brujería, ocultismo y hasta satanismo. Porque cuando te alejas del Dios verdadero y empiezas a acercarte a beber de aguas contaminadas, cuando te alejas de Cristo, que es la fuente del agua de la vida, cuando te alejas de Cristo, que es el único que puede saciar la sed de tu alma, e intentas saciar esa sed con aguas contaminadas y manchadas, vas a terminar arruinándote. No solo no te saciarás, sino que incrementarás esa sed y terminarás en cualquier estiércolero espiritual, y perdónenme en lo crudo, pero así es que ha terminado mucha de esta gente. ¿Qué dice esta gente de la nueva era? Dice que las diferentes eras de la humanidad han estado marcadas por los signos zodiacales. Entonces dicen que allá más o menos 4230 años antes de Cristo vino una era llamada la era de Tauro. Entonces dicen, la era de Tauro era la era de los sumerios, los babilonios, cuando adoraban los becerros de oro. ¿Se acuerdan de esa época de Moisés en el Horeb, que destruye el becerro de oro que había caído de idolatría el pueblo de Israel con Aarón, en fin? Entonces, era de Tauro. Después dicen que vino el reino de Israel y que en el reino de Israel se inaugura la era de Aries. Entonces, Aries es como un carnerito. Israel hacía sacrificio de carnero, de cordero. Entonces, la época del esplendor de Israel vino a ser la era de Aries. Esto evidentemente es un artificio sobrepuesto sobre la historia, porque no tiene ningún tipo de fundamento serio, pero ellos han releído la historia desde los astros, han releído la historia, la han reinterpretado desde el cosmos. Después dicen, en el año 0 de nuestra era, viene la era de Piscis. ¿Por qué? Porque nace Jesús. Y ustedes se han dado cuenta que Jesús ha sido representado, el cristianismo ha sido representado con un pececito. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Y por qué con un pececito? Es el ictis, que lo decimos nosotros ictus, es el ictis griego,
es un acróstico. Ichthys significa pez en griego, pero a la vez es un acróstico de Iesus Christus Theos Humus Theos Ios Soter. Iesus Christus Theos Ios Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Los primeros cristianos no podían tener una cruz porque los mataban inmediatamente, tenían un pez que les identificaba, con eso ellos reconocían a alguien que era cristiano. Tú llegabas, por ejemplo, a Alejandría, estabas en la persecución de Decio, de un emperador romano, no podías decir, oye, ¿tú eres católico o tú eres cristiano? Porque si de pronto él era del imperio, decía, no, no soy cristiano, ¿por qué? Venga para acá, para la cana, y le mochaban la cabeza o a los leones. Entonces, ellos no podían hablar abiertamente, tenían que tener unas señales, unos signos. ¿Y cuáles eran esos signos? El pez, un pez que podía significar para ellos nada. Entonces dibujaba en el piso la primera parte del pez, y si el otro era cristiano, dibujaba la otra parte del pez. Ah, eres cristiano. ¿Dónde celebran la Eucaristía? ¿Dónde se reúnen el domingo? Eso es lo que hacían los cristianos, reunirse el primer día de la semana, es decir, el domingo, a celebrar la Eucaristía. No se reunían en un templo pentecostal, perdonen que les diga, a cantar con una pandereta. No, se reunían a celebrar el sacrificio eucarístico. Eso es lo que hacían los primeros cristianos, y tenemos historia de eso desde el siglo I. Ya en el siglo II tenemos un registro histórico de cómo eran las Eucaristías, y las Eucaristías siguen exactamente la misma estructura hace 2000 años. Hoy la Eucaristía que celebramos es estructuralmente la misma que se celebraba en el siglo I. Tenemos una tradición ininterrumpida. Pues muy bien, dice esta gente, era de Piscis, la era del cristianismo, pero resulta que la era del cristianismo se acabó. Ya se acabó la era del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo proclama un solo Dios, el cristianismo es intolerante, el cristianismo, al hablar de adorar a un solo Dios, está de alguna manera despreciando a las demás divinidades. Necesitamos hacer un nuevo orden mundial donde las religiones todas se unan y se abracen como hermanas, y donde todo el mundo pueda creer en lo que quiera, y donde sea lo mismo creer en Buda, creer en Mahoma, que creer en Jesucristo. Entonces hagamos una nueva religión universal dentro de un nuevo orden mundial. Así como globalizamos la economía, globalicemos también la religión. Bien, y dicen, esto es una nueva era de la historia y se llama la era de Acuario. Y como es una nueva era, se le conoce con el nombre de la nueva era. Repito, todo eso es una falacia, todo eso es una reinterpretación esotérica de la historia, no corresponde a la realidad, porque si correspondiera a la realidad, la era cristiana debería ser la última y la definitiva, porque Cristo es la plenitud de la revelación. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice que de muchas maneras Dios habló al mundo, pero en estos últimos tiempos, dice Hebreos 1:1, nos habló con su Hijo Jesucristo, ¿ok? Que es la máxima revelación. Después de Cristo no podemos esperar nada más, porque Cristo es la plenitud de la revelación. Al decir esto de la nueva era, entonces, noten la lógica. A ver, ¿vamos a despreciar el cristianismo? No, vamos a absorber el cristianismo. Entonces ya no es la persecución directa al cristianismo que vemos todavía por el Islam en Oriente Medio, que les crucifican, que les decapitan, que les queman vivos, que acaban las iglesias. No. Esta nueva era no es la supresión del cristianismo, digamos por principio, sino la absorción y sincretización del cristianismo. Es un supermercado espiritual, y es lo que todo el mundo piensa hoy. Tú arrancas dentro de tu supermercado espiritual y vas con tu carrito agarrando lo que se te antoje de cada religión. Ve, me gusta la meditación trascendental, me gusta el yoga, me gusta esta práctica de la cienciología, pero también me gusta la misa, también me gusta el rosario, la reencarnación me encanta, metamos la reencarnación acá, pero también metamos la resurrección, pues por si acaso, aunque sean pues totalmente opuestas, radicalmente opuestas, pues vamos metiendo de todo. Entonces vas mercando a la medida de tu capricho. Es la religión a la medida del hombre y no la religión a la medida de Dios. Es el hombre que crea a Dios, no el Dios que crea al hombre. ¿Ok?
Porque es el hombre que escoge cómo se va a encontrar con Dios. No es el hombre que se somete amorosamente a las leyes de un Dios creador y le obedece a su palabra, sino que es el hombre que quiere someter a Dios a su antojo. Y si me gusta la reencarnación, creo en la reencarnación. Y si me gustan los chakras, así no tengan nada de científico, pues me invento unos puntos energéticos y hablo de los chakras. Eso sí, hablo de los chakras, pero también hablo de la Virgen María. Digo que el rosario es como un mantra. O sea, empiezo a combinar cosas y termino en un adefesio espiritual, termino haciendo un monstruo espiritual tan contradictorio en sí mismo, tan absolutamente inconsistente, porque finalmente si creo en todo no creo en nada, que al final termino desencantado y no creyendo sino en mí mismo. Al final la divinidad en el fondo, como yo le hice el tamaño de mi medida, la divinidad soy yo mismo. Y por eso empiezan todos estos cursos de autosuperación, curso de superación personal. Yo no digo que esté mal buscar una superación personal. Lo que digo es que el enfoque de la nueva era es completamente errático, equivocado. Es un enfoque que no solo va contra los principios de la fe, sino que ha demostrado su ineficiencia de manera probada. Vivía en una unidad residencial cuando vivía con mis papás. En mi unidad vivía un escritor de la nueva era, un señor que escribía y escribía libros de autosuperación. Algunos libros suyos empezaron a ser populares. El contenido de los libros, la tesis de los libros era más o menos la misma. 100% yo lo puedo todo, basta que lo quiera para alcanzarlo. Un voluntarismo determinista aterrador, ¿eh? O sea, todo lo que yo quiera es lo que voy a lograr. Enfocándome, pensando en algo, lo voy a adquirir. Deseándolo, ¿se acuerdan esto del secreto y todo, no? Deseándolo, voy a lograrlo. Pues muy bien, empezó a vender libritos el hombre, yo ahí lo saludaba en la unidad, hola, ¿cómo le va? Pues nada más contrario a la fe cristiana de lo que él estaba diciendo, pero un hombre relativamente exitoso, pues relativamente bien le iba con sus libritos, muy bien, qué chévere, 100% yo, 100% yo, 100% yo, se suicidó. Una tarde cualquiera nos contaron que este hombre se había suicidado. Eso es histórico, me tocó vivirlo a mí. Me tocó conocer después a la viuda y al huerfanito, pues estar con ellos. No digo que se haya suicidado por la nueva era, simplemente digo lo inconsistente que es el pensamiento de la nueva era. No digo que sea por su libro que se haya suicidado en absoluto, digo simplemente que es una teoría fallida, esa que pone la divinidad en ti mismo. Es una teoría fallida, esa que termina idolatrando a la persona, esa que termina diciéndote que tú lo puedes todo. Ojo, estos libros comienzan hablando de Dios, al principio comienzan hablando de Dios, nunca te van a decir directamente que tú eres Dios. Al principio no, te empiezan a hablar de Dios, de paz, de armonía, de perdón, de paz interior, de equilibrio. ¿Le suena conocido este lenguaje o no? Equilibrio. Te empieza a hablar de todo esto, y ¿quién no quiere equilibrio, paz interior? ¿Quién no quiere armonía? Pero hombre, es que en medio de un mundo, en medio de un siglo, donde la enfermedad del siglo es el estrés, pues ¿a quién no va a querer un poquito de tranquilidad, de paz y armonía? El problema es la manera en que lo venden. Entonces comienzan a traer, a importar una serie de prácticas espirituales ajenas a la fe cristiana, con contenido espiritual ajeno a la fe cristiana, y empiezan a traer solamente en principio las formas de esas prácticas, las formas. Ellos dicen que no traen el contenido, no, solo las formas. Entonces, traigamos el yoga. ¿Usted se dio cuenta que de repente en Medellín, de 20 años para acá, cada esquina tiene una sesión o un grupo de yoga o una terapia de yoga? En cada esquina hay una. En todas, pero es que hace 20 años no era así, O sea, hace 20 años era una cosa extraña, de vez en cuando, una por ahí. No, ahora todo el mundo practica su yoga. Y entonces te dicen, ¿pero qué tiene de malo? Yo sigo rezando el rosario con mi yoga, con mi posición flor de
mi ejercicio de respiración. ¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que el yoga no es solamente una forma de meditación o un ejercicio físico. El yoga es una práctica espiritual, te guste o no. A ver, pensémoslo a la inversa. Es como que un budista empiece a rezar el rosario a la Virgen María, solo por práctica saludable espiritual. Será imposible que ese budista no se pregunte en algún momento, oiga, ¿cómo que Dios te salve María? ¿Cómo que llena eres de gracia? ¿Cómo que el Señor es contigo? ¿Es que hay un Dios fuera de mí? El budismo es ateo por principio, ¿sabían? Para el budista, la divinidad se encuentra en sí mismo. El budismo es una autoadoración, una idolatría interior. Siddhartha Gautama Buda concluyó que todo el mundo es Dios. Escúcheme en esto. Es la antítesis del cristianismo. El cristianismo es Dios que se hace hombre. El budismo es el hombre que se hace Dios. ¿Cómo la ven? Y el yoga está directamente vinculado a eso. Yo no digo que el que haya practicado alguna vez yoga en su vida sea un budista y se vaya a condenar. No, acá no estoy hablando ni siquiera de pecado. Estoy hablando de un principio. Estoy hablando de abrir los ojos por Dios. Estoy hablando de una práctica que es imposible separar de su espiritualidad. Es imposible separar de su contenido espiritual. Porque el budismo en general, el hinduismo, todas estas prácticas religiosas de Oriente son tremendamente unitarias. Es decir, es imposible separar una práctica de su espiritualidad. Tarde o temprano terminará vinculado en esto. Y tú lo ves. Esa gente que empieza a hacer estas prácticas, de repente tú ya los ves con cosas raras en la casa. Empiezan con unas varitas de incienso. Empiezan a mezclar un poquito de Feng Shui, ¿no? De Feng Shui. Entonces, pues para que las energías vengan bien, pongamos un espejo a la entrada, porque el espejo a la entrada sirve para que el que vaya a llegar a tu casa, pues no contamine tu hogar con energías, sino para que el espejo absorba esas energías. Y entonces la decoración Feng Shui, ¿no? Y la decoración Feng Shui, además, pues pongamos ese gatico miedoso chino que hace así. ¿Han visto ese gatico miedoso chino? Y los atrapasueños para que se lleven las energías. Y de repente, pues, oye, ¿dónde está la imagen de Jesús acá y de la Virgen? No, tiene la imagen del Buda, pero yo no creo en Buda. Es simplemente una cuestión cultural. Simplemente una cuestión, pues, o sea, como uno tiene que, open mind, ¿no? O sea, tiene que tener una mente abierta, te tiene que caber el mundo en la cabeza. Entonces, el Buda ahí, el dios del hinduismo, Shiva, Krishna, Vishnu, el elefante ahí de 6 manos, parado haciendo una pata, y uno feliz, no pasa nada, voy a misa, todavía no pasa nada, todavía rezo el rosario de vez en cuando, pero siempre te van a decir, yo sí creo en Jesús y en María, pero no creo en la iglesia. Porque lo primero que hace la nueva era es desinstitucionalizar la fe. La desinstitucionaliza significa que la fe es una cosa vaga, etérea, ya no es una cosa concreta. Los católicos tenemos una fe muy concreta. La fe se expresa en la iglesia, que es una comunidad visible de creyentes, unidos en torno a los sacramentos y a la palabra. Eso es una cosa muy clara. No, para la nueva era nada es claro. Para esta agua que vomita el dragón, que no es otro que Satanás, para esa agua inmunda que vomita el aguador, nada es claro, todo es confuso, todo es etéreo. Un lenguaje mientras más confuso, mejor. Confunde y vencerás. Entonces, te desinstitucionaliza la iglesia y empiezan esta lógica. Ojo pues la lógica de ellos. Empiezan diciéndote, mira, Jesús sí, iglesia no. Y a todo el mundo le suena muy bien eso. ¿Y cuántos de nosotros llegamos a decir o hemos escuchado a nuestros familiares o amigos decir, yo creo en Dios pero no en las religiones? ¿Han escuchado eso? O yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. ¿Han escuchado eso? ¿A eso ya lo escucharon? Ok, pero es que la cosa no queda ahí.
Porque es que si uno creyera solo en Jesús, pero el verdadero Jesús, tarde o temprano volverías a creer en su iglesia. Porque cuando lees la Biblia del verdadero Jesús, te tira a los brazos de la Eucaristía inmediatamente. Juan capítulo 6, inmediatamente ves que está la Eucaristía. Juan 6 completo, es un discurso, es un texto, un capítulo completamente eucarístico. Ves Mateo 26, 26, Jesús diciendo: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo, tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre. Pues te vas a la Eucaristía inmediatamente. Y para ir a la Eucaristía tendrías que ir a la iglesia, y vuelves a la iglesia. Pero no. Es que ellos van a decir: Jesús sí, religión no, iglesia no. Pero un Jesús un poquito distinto. Un Jesús que era un gran maestro iluminado. ¿Cómo fue un gran maestro iluminado Siddhartha Gautama? ¿Cómo fue un gran maestro iluminado Mahoma? ¿Cómo ha sido un gran maestro iluminado Saint Germain? ¿Cómo fue un gran maestro iluminado Maitreya? ¿O cómo lo es? Es decir, en el fondo son todos maestros iluminados. O sea que tú sí puedes creer en Jesús. ¿Cómo puedes creer en Buda? ¿Cómo puedes creer en Mahoma? ¿En Saint Germain? ¿Cómo puedes creer en ti? Entonces después te dice: mira, lo importante no es propiamente Jesús, lo importante es Dios. Entonces primero era Jesús sí, iglesia no. Ahora es Dios sí, Jesús no. ¿Ok? Miren cómo va degenerándose el pensamiento, cómo la nueva era va haciéndote descender de la fe y convicción cristiana de un Cristo que es Dios a un Cristo que fue un hombre interesante, o sea, no vamos a negarlo, difícilmente te hablarán mal de Jesús. Y María también fue una interesante. María representa a la diosa Gaia y las energías maternas del cosmos. O sea, no te voy a hablar mal de la Virgen. La Virgen María también, o sea, otra que se iluminó. Entonces, Dios sí en general, ¿ok? Dios, lo importante es que creas en un ser supremo. Entonces, ya es otro grupo de amigos que tenemos que te dice: mire, yo sí creo, yo sé que existe algo. Yo sí creo en algo más allá. Yo no sé si se llama Jesús, Buda, Mahoma, Saint Germain, no sé cómo es, pero yo creo en un Dios. ¿Han escuchado eso o no? ¿Quién ha escuchado eso? Levante la mano, por favor, para que no crean que esto es un invento mío. Hace 20 años yo preguntaba lo mismo. Hace 18 años que empecé mi camino de conversión y no levantaba la mano todo el mundo porque eso no era una idea tan difundida. Hoy es una idea difundida. Hoy el millennials promedio, el jovencito hoy promedio, es su mentalidad, es su manera de razonar. Pero atentos, la cosa no termina ahí. Porque cuando terminas hablando de cualquier Dios, el budismo, el hinduismo, el cristianismo, pues finalmente si todo es lo mismo, pues nada importa y nada vale. Porque si yo puedo creer en la resurrección, y la resurrección es que mi alma, que se separa de mi cuerpo, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1005, mi alma que se separa de mi cuerpo está destinada a volverse a unir a mi cuerpo, esa sola alma con ese solo cuerpo, que no forman dos principios, sino que es un solo principio que se une personalmente en un sujeto. Si mi alma y mi cuerpo están destinados a volverse a unir con la resurrección de la carne, ¿cómo puede caber ahí la patraña de la reencarnación? Y digo patraña para los cristianos, con todo respeto, el que no sea cristiano y cree en eso, bien pueda, pero para nosotros eso es una patraña y es una mentira porque se opone a lo que sustenta nuestra fe, que es la resurrección. Entonces, ¿cómo se va a compaginar eso? La resurrección con la reencarnación, que es completamente contraria. En la reencarnación se dice que tu alma va a migrar de un cuerpo a otro dependiendo la reencarnación que vayas teniendo en cada época, y si tu reencarnación está guiada por un karma negativo, que el karma sería, la ley del karma sería la que establecería en qué vas a reencarnar,
Entonces, pues finalmente, pues puedes terminar reencarnando en una vaca, en un toro, en un caballo, en un perro, en un gato, en lo que sea, en una pulga. Y si reencarnas en cualquier cosa de estas, el día de la resurrección, ¿qué va a resucitar? Ok, viene la resurrección final. Tú eres cristiano reencarnacionista. Ok, ¿qué va a resucitar al final? ¿Un ser que combine todas tus reencarnaciones? O sea, así, una persona como con 10 cabezas, una cabeza de pato, una cabeza de lobo, una cabeza de gallo, una cabeza de perro, pezuñas, patas. ¿Qué va a resucitar? ¿Ves? Es que es imposible creer en ambas cosas. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Dice que el hombre muere una sola vez y luego viene para él el juicio. Con eso la Biblia fulmina la reencarnación. Porque el hombre muere ¿cuántas veces? Una sola vez. Si la reencarnación es cierta, el hombre no moriría una sola vez, el hombre moriría cuantas veces reencarne. El hombre muere una sola vez y luego viene para él el juicio. ¿Quién como Dios? Pero miren ya cómo vamos. Miren la lógica de la nueva era a qué nos ha llevado. Entonces, como son cosas tan inconsistentes, finalmente la nueva era te va a decir, yo sí, Dios no. Oiga, lo primero era, Jesús sí, iglesia no. Después, Dios sí, Jesús no. Ahora, yo sí, Dios no. La nueva era termina llevando al hombre a la idolatría, a la egolatría. En ocasiones una idolatría declarada, manifiesta. La inmensa mayoría de veces una idolatría solapada. La gente va a seguir diciendo que cree en Dios, pero vive como si no existiera Dios. Vive una vida perfectamente coherente con la no existencia de Dios para él. Una vida consistente con la negación de Dios en la práctica. Algunos terminarán en un ateísmo teórico, la inmensa mayoría terminarán en un ateísmo práctico, que siguen creyendo en Dios como una idea lejana, pero viven como si Él no existiera. ¿Quién como Dios? Voy concluyendo con esto. Con todo lo que les acabo de decir, se dan cuenta que la nueva era no es propiamente una religión, porque no tiene ningún tipo de orden, porque no ha establecido ningún tipo de principios. Es contrario al cristianismo. El cristianismo fue fundada por Jesús. El catolicismo, la nueva era, no fue fundado por nadie. El cristianismo tiene un libro sagrado, la palabra de Dios. En la nueva era no hay libro sagrado. En el cristianismo tenemos unos mandamientos declarados, definidos. En la nueva era puedes creer en lo que quieras. En el cristianismo tenemos institución católica, que es el cuerpo de Cristo, y tiene que ser una institución visible, no solo espiritual, sino visible, porque un cuerpo es visible. La nueva era no tiene nada institucional, por eso se agrupan en diversas cosas, pero no hay una gran institución que se llame la nueva era. No, nada es institucional, muy propio de la mentalidad posguerra, de la mentalidad posmoderna que establece odio a la institución. Entonces, con todo esto, la nueva era pretende imponer una religión de orden mundial. Pretende decir, estamos en una religión cósmica, y para que no hablemos de un lenguaje que pueda ofender a otras religiones, almas, espíritus, demonios, ángeles, universalicemos el lenguaje. Hablemos de energías. Porque si vamos a establecer una religión universal, tenemos que hablar de un lenguaje universal. Energías. Y hablando de energías, entonces
desaparece Dios como un ser personal, porque la energía no es nada personal. O sea, yo nunca he visto a nadie hablando con un bombillo, conversando pues con un bombillo, no, nunca. La energía es algo impersonal, es algo etéreo. La energía es una cosa que puedes sentir, pero con lo que no puedes hablar. Y por eso se enfatiza mucho en la idea del el Dios que puede sentir. Lo puede sentir, lo puede sentir. Siento, siento, siento. No está mal decir eso, pero atentos, cuidado con ese lenguaje. Porque ese Dios de la nueva era es una energía que sientes, pero con el que no puedes entablar un diálogo. Yo puedo sentir el viento, yo puedo sentir una brisa, pero yo no me puedo poner a conversar con la brisa. Yo no puedo decir que la brisa me ama. Yo no puedo decir qué abrazo de la brisa. Oh, brisa mía, cuánto te amo, brisa. Y que la brisa te responda, yo también te amo, y te envuelve la brisa en un pequeño torbellino de amor. No, no, es una cosa fantasiosa. Lo que se siente, bueno, a ver, el amor personal se puede experimentar, se puede sentir, pero atentos, no solo se puede sentir, entablas diálogo con él. Para la nueva era, energía. ¿Por qué? No hay nada con quien entablar un diálogo. ¿Por qué? Porque Dios es un ser etéreo. Listo. Y por eso entonces, este lenguaje de vibraciones. ¿Han escuchado eso? Siento una buena vibra. Acá siento una mala vibra. Tienes buena aura o áurea. Empezaron, miren todo ese concepto religioso, todo eso es religioso. Y la gente que se va a hacer yoga termina hablando en ese lenguaje, le guste o no, porque termina vinculado a esa religión de la nueva era. ¿Qué te vas a hacer? Una acupuntura y desafortunadamente está tan contaminado esto que terminas hablando en ese lenguaje. Que te vas a hacer una reflexología y terminas hablando de ese lenguaje, porque parten del principio de que el hombre tiene unos chakras, cosa que no está demostrada científicamente, unos supuestos puntos energéticos, 7 puntos energéticos en el cuerpo, que sería lo que se desestabilizaría y sería lo único que tendría que hacerse para recuperar la salud, estabilizarlos. Entonces, la bioenergética, todo el tema de la bioenergética está fundamentada sobre este principio. Wilson, pero yo tengo un bioenergético supercatólico. Pero puede ser supercatólico, va a misa todos los días y comulga, y aún así parte de un principio erróneo. Y es el principio de que el ser humano es un cúmulo de energías espirituales. Atentos, es cierto que en el cuerpo humano hay energías físicas. Y es cierto que en ocasiones nos hemos dado la mano y hemos chispeado. ¿Le ha pasado a alguien? Eso es un fenómeno físico, pero como fenómeno físico se puede entender, no como fenómeno espiritual. Una señora llegó a un retiro espiritual una vez y le pregunté para qué había ido y me dijo para llenarme de buenas energías. Le acerqué a un toma y le dije, señora, ¿a cuánto la conecto? ¿110 o 220? Porque es la única energía que existe. La energía como fenómeno físico, no como fenómeno espiritual. No hay nada que pueda demostrar la energía como un fenómeno espiritual. Es más, pensar en Dios como una energía o en el alma como una energía termina tentando contra todo lo que hemos creído. Que Dios es una persona, es un ser personal. Es cierto que tú llegas a algún lugar y puedes sentir una presencia, pero no es una mala vibra, son presencias espirituales demoníacas. Eso sí que es cierto. El demonio no sería una mala energía y los ángeles una buena energía, sino que el demonio es un ser personal llamado ángel que tiene entendimiento y voluntad y que te quiere hacer daño. Y tu ángel de la guardia es un ser personal que tiene entendimiento y voluntad y te quiere hacer el bien, no una energía. ¿Quién como Dios? Acá yo no estoy hablando de pecados. Ay, yo fui a una parte de estas, pequé. No, no, no. La inmensa mayoría de nosotros fuimos por ignorancia a una cantidad de cosas. Lo que estoy haciendo es quitarle la venda de la nueva era que nos ha contaminado. Que nos ha contaminado y decirle, no, señores. Se acabó ese lenguaje de energías buenas, energías malas, vibraciones buenas, vibraciones malas. No, espíritus buenos y espíritus malos. Dios la energía, no, Dios el ser personal, que me ama, que murió por mí. ¿Se me desalineó un chakra? No, ¿cuál chakra? Vaya, confiésese a ver. Y vomite esa bobada. Que me siento mal, ¿será un chakra? No, a ver, es un pecado, vaya, confiese y lo verá cómo se sana. Y se va, se confiesa. Claro, porque es que el tema de las energías es muy chévere y concluyo con esto. Finalmente, te quita toda responsabilidad moral. El problema de mi vida son las malas energías.
O sea, yo peco porque tengo una mala vibra. ¿Quién sabe quién me la pegó? ¿Quién sabe dónde me conecté por ahí mal y terminé con una mala vibra? No hay responsabilidad moral de nada. Todo se soluciona con el bioenergético, con el péndulo, con la radiestesia o con la aromoterapia. Y ya por inventaron hace tiempo la orinoterapia. Si lo que uno orina es lo que desecha el cuerpo, ¿cómo te lo vas a volver a tomar? Yo no sé si se inventaron la popoterapia, espero que no. La popoterapia, pero es que ahora terapia con todo, ¿no? Yo no digo que no haya elementos en la naturaleza que tengan poder natural sanador, claro que sí. Lo que no podemos admitir es que a esto le metan una espiritualidad contraria a la fe cristiana. Que existe naturalmente un poder en las plantas de sanar, claro, eso nadie lo niega. Pero que ese poder está vinculado a unas energías cósmicas y que te tienes que alinear en una vibración universal. No, perdónenme. Nada de eso. Por eso le tengo pavor a la medicina naturista. Pavor. Y no digo que no sea buena, que tenga algunos elementos buenos. Digo que le tengo pavor por toda la contaminación que tiene de la nueva era. Y siempre que alguien me pregunta, le digo, vaya con temor y temblor. Abra el ojo, más bien con desconfiancita, para que no le vayan a meter ideas raras, conceptos raros, contrarios a su fe. Y ese desprecio de la medicina convencional tampoco es sano. Que no es la más perfecta, es cierto, pero no podemos despreciar la medicina convencional, que está además científicamente demostrada. Todo lo otro no pasa de ser una pseudociencia, una pseudomedicina. Repito, algunas cosas tendrán buen efecto, claro que sí, pero no es la solución y la sanación de todo. No. Esa planta te sirve para ayudarte en el hígado, punto. Eso no te va a hacer sentir más paz, eso no te va a cuadrar ninguna energía, eso te va a arreglar un riñón. Se arregló, punto, ya, punto. Pero no le metan a eso más. Ese es el problema de todos estos sistemas de telemercadeo y sistemas de network marketing y todo eso, de pirámides que te ofrecen un producto que no siempre es malo, en ocasiones es un producto bueno, pero creen que con ese producto lo resuelven todo. Si está embarazada, te desembaraza. Si no estás embarazada, te embaraza. Si te duele la cabeza, te lo quita. Y si no, te pone el dolor de cabeza. Eso sirve para todo. ¿No se han dado cuenta? Para todo. Hombre, no. Seamos honestos. Puede servir para algo, pero no para todo. Lo que sirve para todo es la fe, porque aún si no te sanas, ofreces tu dolor y te enseñas a unirte a Cristo crucificado y te salvas tú y toda tu familia. Práctica de esta lección. Vamos a renunciar a todo lo que sea de la nueva era. Toda cosa que nosotros tengamos de la nueva era, todo amuleto, toda creencia que tengamos, renunciemos a eso radicalmente, para que empecemos a vivir un cristianismo puro y limpio y entendamos que en Dios está nuestra salvación. Amén.